En ese voto a favor de las soluciones y que en estas peleas que hay, ¿tú crees que están peleando porque alguno piensa que puede sacar la mayoría en primera vuelta? Yo creo que hay la remota esperanza en alguno de los candidatos de creer que el voto útil puede transformarse en 40% y en una diferencia de 10 sobre el segundo que haga que puedas ganar en primera vuelta. No lo descartaría porque es difícil descartar algo faltando 2 meses para las elecciones, ¿no? Pero es uno de los escenarios posibles. Otro escenario es la posibilidad de que 2 opositores, no hay que descartarlo, sean quienes lleguen a una segunda vuelta electoral, por cómo van hasta hoy las encuestas. Claro. Y el otro es que efectivamente el representante de lo que es los residuos del MAS logre colarse a un segundo lugar y vaya a una segunda vuelta con uno de los candidatos del bloque anticrisis. Bienvenidas y bienvenidos, estamos en el capítulo esperado por todas y todos. Hernán Terrazas está acá con nosotros, periodista reconocido, y bueno, acá ya dijimos en el anterior episodio que ustedes siguieron que lo teníamos que seguir porque hay tanto que hablar en este proceso electoral, querido Hernán. Bienvenido, Jime querida, siempre es muy lindo conversar contigo en el podcast. Gracias otra vez por la invitación y contento de ser parte de este segundo capítulo. Bueno, estábamos viendo lo de los data, encuestas y la importancia de que tengan un rigor científico y bueno, las características que tienen, en fin. Pero ahora hablando ya de los binomios, de las candidaturas, y ves, según las encuestas que son reconocidas en el Tribunal Electoral, que están Samuel y Tuto. Por ahí, Samuel y Tuto. Pero ¿cómo puedes comprender la guerra sucia que se ha dado en estos últimos días? También hay una sanción desde el Tribunal Supremo Electoral cuando hay guerra sucia. Ahora, ojo, la peor sanción que puede recibir una guerra sucia es la sanción que le vaya a dar el ciudadano a gente que son protagonistas de una guerra que no lleva a ninguna parte, porque mientras la gente está esperando iniciativas, ideas, propuestas en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, si aparecen, no los candidatos, porque creo que los candidatos no han entrado en este juego, pero sí actores de segundo o tercer nivel dentro de estas organizaciones que empiezan a lanzarse este tipo de disparos, yo creo que los grandes perjudicados son ambos candidatos y que me imagino que luego de advertirse que hay tanto repudio a esta guerra sucia que está en ciernes, probablemente cambien la lógica, ¿no es cierto? Ahora, creo que la guerra sucia, si se puede hablar en esos términos, o la pugna, la tensión ya comenzó entre estos dos candidatos, sobre todo de parte de Libre, antes de la definición de si iba a haber un candidato de unidad o no, y cuando dijeron que había una emboscada, una encuesta amañada y que eso no servía para definir una candidatura única, etcétera. Entonces ahí ya comenzó esta tensión, ¿no? Me da la impresión, además, que Samuel y Tuto no han sido nunca muy cercanos, muy próximos, ni han sentido, por decirlo de una manera simple, mucho cariño el uno por el otro. Nunca, ¿no? Me parece que siempre han librado una fuerte competencia siempre, y eso a veces desencadena este tipo de situaciones, ¿no? Y eso no en el tablero político no dañaría una posible coalición a futuro, porque al final van a tener que gobernar juntos. Sí gana, ¿no? Somos un país donde se han dado coaliciones impensables, claro, ¿no? La más conocida ha sido la que ha unido a ADN con el MIR, ¿no? Cuando se hablaba de que cruzaron ríos de sangre, etcétera, que yo tengo una mirada distinta sobre ese proceso, que creo que ha sido importante porque hemos logrado superar una etapa crítica de divorcio a nivel nacional, pero bueno, estas alianzas impensadas se dieron, y también se dieron alianzas impensadas luego en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que después de desatar una guerra pero despiadada contra uno de los candidatos, Manfred Ruiz Villa,
finalmente terminan formando parte de la misma coalición, la mega coalición sobre el final de esa gestión, que fue un final abrupto y con renuncia y salida del país. Entonces, yo creo que llegado el momento esas cosas se ponen de lado, quedan las heridas, quedan alguna que otra cicatriz, pero finalmente tienen que aterrizarse algunos acuerdos, ¿no es cierto? Porque si van a tener una suerte de cogobierno o van a buscar alianzas exclusivamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no van a cuotearse el Poder Ejecutivo, en fin, de todas maneras van a tener que llegar a consensos mínimos sobre la agenda que van a impulsar hacia adelante. Ahora, digamos que llegan a algún acuerdo, como tú dices, no nos vamos a rasgar las vestiduras hoy porque tienen que llegar a un acuerdo, porque además la ciudadanía se los exige, ¿no? Esa gobernabilidad. En esa gobernabilidad también tiene que estar el andrónico, o sea, tiene que visibilizarse esa representación más pura, si quieres, de la izquierda en Bolivia. A ver, no sé si, en primer lugar, si Andrónico efectivamente vaya a representar los intereses, las inquietudes, las aspiraciones de los sectores populares o del movimiento popular en general. Por lo que se ve hasta el momento, su intención de voto no está reflejando eso. Tampoco estamos ante un candidato totalmente nuevo. Estamos ante un personaje que ha estado vinculado a Evo Morales prácticamente desde la cuna, ¿no? Ha sido su pupilo, es el heredero, si quieren, de lo que ha representado en el Chapare Evo Morales a lo largo de los últimos 40 años. Es cocalero, es dirigente de una de las federaciones, es hijo de dirigentes cocaleros y además ha sido protagonista también del gobierno de Luis Arce como presidente del Senado, tercer hombre en la línea de sucesión, y por lo tanto no puede sacar la nalga de la jeringa diciendo a mí no me culpen por la crisis, que yo no estuve, porque eso no es cierto. Como tercer hombre del Estado, gestor e impulsor de una legislación que viene del Ejecutivo, él ha sido parte de este gobierno y parte muy, muy, muy importante. Entonces, no sé cómo vaya a esos actores de la parte del sector, de los sectores populares, del movimiento popular, a tener una representación política que canalice sus expectativas y demandas. Puede verse desde un lado que es algo peligroso, que haya gente defraudada, gente malhumorada, gente desencantada, que diga a mí nadie de estos me representa y por lo tanto yo voy a apelar nuevamente a un discurso más violento, de enfrentamiento, de confrontación, de polarización. O puede ser que esté ocurriendo que esos sectores populares y esa gente que en algún momento se identificaba con el MAS, hoy vaya a dar un viraje en una dirección diferente, vaya a elegir un candidato diferente, así como ocurrió el año 2005, el 18 de diciembre, si no me equivoco, fue la elección, cuando gran parte de la clase media boliviana, urbana, no solamente clase media baja, sino también clase media alta, votó por Evo Morales. ¿No votó contra los neoliberales? Votó uno contra el sistema de partidos, votó contra una democracia que no había generado resultados económicos, ni había abierto puertas a la inclusión social, que eso era, yo creo, una asignatura pendiente de la democracia entre el 82 y fines del siglo pasado, y ese fue el voto de la gente. Fue como decir, ya que veamos qué pasa con este. Fue un voto muy, muy, por decirlo de alguna manera, irresponsable, porque no sabías lo que venía, no sabías lo que podía ocurrir. Porque votaste en contra de eso. Exacto. ¿No? Exacto. Y algo así sucedió en algunas regiones. Por ejemplo, votar en contra del masismo te llevó a votar por un gobernador en La Paz que es, o sea, sí. ¿Quién es? ¿Quién digamos, es? ¿no? Sí. O sea, ese voto en contra de es más dañino a la democracia que cuando tú acudes a un voto informado, a un voto con todo lo que tiene que llevar, ¿no? Pero yo creo que en este momento y en esta coyuntura, lo que determina, orienta y más o menos está definiendo el voto es la crisis. Claro. Entonces, si hay un contexto de crisis, un telón de fondo que es
inflación del 15 al 20%, reservas que se fueron al diablo, ya no hay gas, etcétera, etcétera, no hay dólares, todo este cuadro que estamos viviendo tan crítico. Entonces, ese es uno de los factores que impulsa el voto, ¿no? Entonces, ya no es como en el pasado voy a votar en contra de fulano o en contra de tal proyecto, sino a ver quién nos puede sacar de esto. Entonces, es a votar a favor de las soluciones. En ese voto a favor de las soluciones y que en estas peleas que hay, ¿tú crees que están peleando porque alguno piensa que puede sacar la mayoría en primera vuelta? Yo creo que hay la remota esperanza en alguno de los candidatos de creer que el voto útil puede transformarse en 40% y en una diferencia de 10 sobre el segundo que haga que puedas ganar en primera vuelta. No lo descartaría porque es difícil descartar algo faltando 2 meses para las elecciones, ¿no? Pero es uno de los escenarios posibles. Otro escenario es la posibilidad de que 2 opositores, no hay que descartarlo, sean quienes lleguen a una segunda vuelta electoral, por cómo van hasta hoy las encuestas. Claro. Y el otro es que efectivamente el representante de lo que es los residuos del MAS logre colarse a un segundo lugar y vaya a una segunda vuelta con uno de los candidatos del bloque anticrisis. ¿Qué pasaría? A ver, ¿cuál es la sensación? Yo creo que sería, más que olfato, si tú ves las encuestas que se han hecho donde se ponen esos escenarios y se le dice a la gente, y si los candidatos fueran estos dos, fulano, Andrónico con tal, Andrónico con el otro, Andrónico con el otro, en todos los escenarios pierde Andrónico. Y no por 10%, pierde con 20, con 25%. O sea, sí hay una voluntad de cambio muy clara en la gente. Una pregunta, si el Andrónico hubiera ido con el MAS, ¿otra hubiera sido su historia o en este momento su intención de voto? Yo creo que si el Andrónico no ha elegido el MAS o si el Andrónico ha ido marcando una distancia tanto del levismo como del arcismo en ese juego de equilibrio que ha hecho desde hace tiempo, es porque el MAS es una sigla, como te decía antes, que se ha agotado, ¿no? Y que además está llena de fisuras, llena de grietas, ¿no? Está llena de grietas, entonces, ¿para qué te vas a hacer cargo de un bulto? Ana, ¿qué opinas tú de que, por ejemplo, el señor Johnny Fernández de Santa Cruz quiera ser el abanderado de los movimientos populistas, ¿no? De que diga ya, Evo Morales con su camisa de Gucci juntos y demás. ¿Cuánto le puede afectar a Andrónico, digamos, en caso de ese voto que está ahí esperando tener un candidato que represente el populismo o que represente la continuidad o esa gente que nunca votaría por los opositores de ahora? Inventan nomás, creo primero que es el tema del alcalde de Santa Cruz, de Johnny Fernández, que estaba buscando convertirse en el vehículo como partido para llevar a Andrónico. El vehículo se chocó, perdió esa oportunidad, ni arrancó, hubo reuniones y de pronto hubo una decisión de la justicia, en fin, que dijo que era un tribunal, no me acuerdo, pero habilitó al movimiento Tercer Sistema y con eso se resolvió el tema y no necesitaron de Johnny. Y ahora parecería, esas son las versiones, los rumores, que hay negociaciones con Evo Morales para llevarlo eventualmente de candidato a senador y mantener la expectativa de que UCS, que es el partido vehículo, tenga alguna chance y que Johnny Fernández tenga alguna chance, cosa absolutamente remota y se lo puede ver en las encuestas y eso no cambiaría ni aunque apareciera el Papa en sus listas. Sigla inventa eso, ¿no? Sigla inventa, negociador. Entonces me parece un oportunismo político de lo más barato, que la gente lo huele, lo siente, lo ve, lo identifica y dice, no, pues esto es una burla, ¿no? Y no creo que eso prospere ni funcione. ¿Y a quién migraría el voto que está todavía a la expectativa, ¿no?, de lo que va a suceder con Evo Morales, con el masismo o con ese populismo, entre comillas, que está ahí pendiente y esperando un candidato o una sigla para votar? Te decía antes en el programa anterior que yo no tengo la certeza de que el que votó por el MAS en elecciones pasadas sea un militante cerrado que en esta elección no vaya a cambiar la orientación de su voto
condicionado por la situación que está viviendo el país. Porque si tú planteas la elección en términos de continuidad del modelo económico, que es lo que están planteando Andrónico y Morena y también el representante del MAS, Eduardo del Castillo, una continuidad con ciertos retoques, ¿no? Cerrar la fábrica de papas fritas. Claro, ¿no? Y simultáneamente hicieron la fábrica de papas fritas y inauguran la de ladrillos, ¿no? Que se hicieron la semana pasada. La del aceite. Entonces, esa continuidad, la gente dice, yo no quiero continuidad. Y el techo, el piso. Imagínate lo que pasó el año 85. Para mí ese es un ejemplo muy interesante, ¿no? Tú tenías del 82 al 85, digamos, la primera gran crisis económica con una inflación del 25,000%, caos, qué sé yo, inestabilidad social profunda, en fin. Y venías de la época de la dictadura, y la dictadura era algo terrible que había pasado antes, y resulta que el 85 gana el general Banzer la elección. No solamente gana el general Banzer la elección, sino que la gana en Huanuni, la gana en los centros mineros. ¿Por qué? Porque la gente votó para que salgamos de la situación en la que estábamos. O sea, una inflación del 25,000% era pues una losa sobre las espaldas del ciudadano. Y hoy estamos con una inflación que si bien no es del 25,000%, pero tienes un 20% de incremento de los precios, que para la gente es muy duro después de 40 años de estabilidad. Es muy duro no tener dólares, es muy duro no poder retirar de tu tarjeta, es muy duro vivir como la gente está viviendo hoy, con semejante nivel de incertidumbre económica y con la posibilidad de que esto pueda todavía ser peor. Entonces, ahí creo que el voto tiene esa orientación fruto de la coyuntura también. En la racionalidad económica, los principales candidatos de la oposición te hablan de acercarnos a los organismos internacionales tradicionales. Pero hay uno de los candidatos que dice que no va a ir a la China y va a conseguir 10,000 millones de dólares con el litio. Entonces, ahí también tienes dos propuestas económicas totalmente diferentes, ¿no? Una que te lleva a lo que más o menos es la receta. La vía tradicional. ¿No? Y que en teoría puede funcionar, porque además ya los organismos internacionales nos han dicho que tú haz tu tarea y yo haré la mía, pero tráeme bien hecha tu tesis, digamos, no van a defender tu tesis. Y por otro lado, una propuesta un poco más disruptiva, ¿no? ¿Y cómo lo ves? A ver, yo creo que hay propuestas razonables, sensatas, fundamentadas, y hay propuestas que tratan de acomodarse y decir, si yo hablo del organismo internacional que siempre ha sido satanizado, si hablo del Fondo Monetario, entonces voy a perder voto popular. Entonces mejor hablo de la plata que me puede llegar de China, o de la plata que me puede llegar de Rusia, o de la plata que me puede llegar de fuentes así, que uno las puede, decirlas, ¿no? Dicen, los chinos son la segunda y van camino de convertirse en la primera potencia mundial, acaban de hacer un puerto de 8,000 millones de dólares en el Perú y están haciendo el ferrocarril bioceánico que va a pasar por todo lado menos por Bolivia, en fin. Pero uno puede pensar con base en eso que ellos van a venir a dar plata. No es así, no es tan fácil, no es tan simple. Entonces, tradicionalmente, cuando uno ve lo que ha ocurrido en América Latina con crisis, o en México, o en Argentina, o en países que no han sido tradicionalmente vinculados a estos organismos, apelan a esos organismos, porque ahí es de donde vienen los recursos. Nuestra economía es chiquita comparada con el resto. A Argentina le han dado, si no me equivoco, alrededor de 100,000 millones de dólares para sacarla adelante. Y todos sabemos, por lo menos eso lo dicen los candidatos del bloque anticrisis, que los problemas de Bolivia se resuelven con un monto que en términos de lo que es un organismo internacional es bastante menor. Como fondo de estabilización se puede arrancar con, no sé, pues yo no soy un experto en eso. Estos 1,000 millones nos van a dar, pero no te van a dar de golpe. No te van a dar de golpe, pero te van a dar las cosas de modo que no te caigas más, ¿no? Y como dicen, lo escuchaba a José Luis Lupo hace poco, hay recursos disponibles ahora, que son de alrededor de 2.500 millones de dólares, que por alguna razón no se han usado, que se pueden usar también y que están ahí. Entonces, yo sí creo en quienes presentan cosas racionales, serias, responsables, y quienes dicen, voy a traer la plata de X lugar, ¿no? Manfred Reyes Villa se ha alejado bastante de la oposición. Él argumenta que él no es de la derecha. Y bueno, pese a todas las evidencias de que lo acercan más al masismo de Arce, él ha dicho, yo soy centro.
Rodrigo Paz, soy centro. Dadas las circunstancias y este momento de crisis, ¿cuánto daño te puede hacer estar en el centro y no tomar un partido, una posición para sacar a Bolivia de la crisis? Yo creo que hay que estar en el centro, pero con responsabilidad. Es decir, no puedo condicionar mi discurso de modo tal que diga, no voy a hablar de esto, pese a que es importante, porque voy a perder mi lugar en el centro. No voy a hablar de pensar en una paulatina eliminación del subsidio de los hidrocarburos, porque, ojo, cuidado, la gente va a decir, van a subir los pasajes. No puedes hacer eso, ¿no? Entonces, hay gente que se mantiene en el centro con un discurso que elude hablar de las responsabilidades que se le vienen hacia adelante y que por eso mismo no crecen y que por eso mismo caen, ¿no? Claro, porque yo diría, Manfred había comenzado hace, no sé, 5 meses con una intención de voto superior al 27%. Parecía que era un aspirante con posibilidades reales de llegar al poder. Y a medida que ha pasado el tiempo, por mantenerse en ese espacio tan reducido y decir, no voy a hablar de esto, no voy a hablar de aquello, tienes razón. El costo político, ¿no? Es que la gente necesita respuesta económica. Y los duros, digamos, los que te han dicho cosas más duras, han subido. Quizás no están en 30%, pero entre los dos duros... Son 40. Son 40. Y un durito más, que puede ser ese DUM, son 50, o no sé, claro. 48. Pero ese durito no va a ir quitándole a Tuto, por ejemplo. Habría que ver a quién le quita, a quién le da, si es que se baja. Le quitan al actual, ¿no? O sea, al final los tres, lo de Manfred todavía yo no. Habría que ver cuál es el perfil del votante de DUM. Jóvenes son, ¿no? Jóvenes, clase medieros, media alta, no sé. Es para ver un discurso bien radical. Hacia dónde va a ir, ¿no? Ese voto. No lo veo muy claro. Si lo retiras, ¿hacia dónde se dirigiría? Yo creo que iría en distintos porcentajes a distintos candidatos. Quizás los que ven en DUM a un renovador dirían, a ver, ¿quién es una cara nueva? Por ahí dicen, me voy en 2%, se va con Rodrigo. U otros que son muy radicales y de derecha, me voy con Tuto. Yo creo que no es tan fácil como decir, no, DUM se va a Tuto o DUM se va a Samuel, no, me parece que se reparte. Pero interesante, ¿no? Como al final, digamos, un outsider ha logrado tener esa intención de voto y básicamente TikToks, ¿no? Sí, todas las mañanas. Habría que ver si esa burbuja que crean las redes a la hora del voto va a tener esa misma, va a ser lo mismo. Pero el de los jóvenes yo creo que... Porque al final uno vota también, creo, todo lo que has mencionado en el anterior episodio y en este, es que también necesitas que alguien con experiencia te saque de la crisis. Porque la renovación, dices, pucha, qué bien, pero para la próxima, ¿no? Claro, ahora sí que necesito un tigre, ¿no? Un lobo que me ayude a salir de esto. Sí, ¿no? Y parecería que está pesando, porque lo dice mucho la gente, no, pues él tiene relaciones internacionales, ¿no? Él sabe de estas cosas, a él le abren las puertas. Y decíamos, ¿cómo es que no lo afectó más dramáticamente a Tuto la elección de un candidato a vicepresidente que esté incómodo? Tal vez porque lo ven a Tuto como un tipo que sí se codea en el mundo con los que es lo suficiente, ¿no? Claro. Pero eso ha sido inteligente el manejo que ha definido Samuel, y por eso hablaba de la contratación exitosa, poniendo a José Luis Lupo, que es un tipo que tiene la misma cintura internacional para moverse con los organismos, ¿no? Y tiene la experiencia en el Estado, ¿no? Porque ha sido 5 veces ministro. 5 veces ministro de distintas carteras políticas, económicas, la presidencia, gobierno, desarrollo económico, hacienda, director del INE, o sea, tiene un perfil interesantísimo. Y comunicación también. Hay esto que también yo te quería preguntar, los liderazgos regionales. Esta ha sido una elección o es un proceso electoral donde nos ratifica que los liderazgos regionales no avanzan más. Ya lo vimos hace años con Juan del Granado, por ejemplo, que tenía un 70% de aprobación como alcalde de La Paz y perdió la sigla en la elección nacional. Manfred cualquier rato pierde Cochabamba, digamos, ¿no? Rodrigo Paz, senador por Tarija, concejal, alcalde.
Él creo que está con el 1% en Tarija, Johnny Fernández en Santa Cruz. O sea, creo que los liderazgos regionales en esta elección sí nos dejan claro de que no llegan a ser la Eva Copa, ¿no? La Eva Copa. Que no llegan a ser liderazgos nacionales. Claro. Yo creo que son tareas completamente distintas las que uno ejerce desde el ámbito local o regional o departamental de las responsabilidades que uno tiene a nivel nacional. Me da la impresión que el votante en Bolivia, y no solo en Bolivia, creo que en otras partes también, sabe distinguir entre por quién voto para un municipio y, digamos, valora determinados atributos de un candidato a un municipio muy diferentes a los que identifica y precisa para un candidato a la presidencia. Sabe que son dos roles diferentes. Yo diría que las alcaldías están cerca de tu casa, tu basura, tu calle, tu empedrado, etc. Son más de tu ámbito más cercano. La presidencia ya son las grandes líneas del país, entonces ahí yo creo que es diferente. Ahora, otro tema que me parece que ha influido para que no surjan nuevos liderazgos regionales es el ocaso de los partidos políticos. Porque si uno ve antes, tenías ADN con una estructura nacional, con territorialidad, con líderes en cada región del país conocidos. El MIR tenía sus famosos cardenales, en Chuquisaca, en Potosí, en Beni, y ahorita te puedes acordar de los nombres, los Encinas en Chuquisaca, en Tarija el Polilla López y su gente. En Santa Cruz, ¿quién estaba del MIR? Estaba Chelelo Áñez, Guillermo Capobianco, tremendo Guillermo Capobianco. En Potosí, Gonzalo Balda. Tenían Gonzalo Balda, o sea, habían esos, los partidos tenían esa capacidad de organizar, y el MNR con mayor razón, con mayor razón. O sea, tenías los 3 o 4 grandes partidos con una presencia nacional importante y con liderazgos regionales que iban destacando, ¿no? Digo, sin ir más lejos, el Percy Fernández cercano al MNR, imagínate lo que ha representado Percy Fernández durante muchos años, ¿no? ¿Cómo se hace la carrera política? Porque me parece que hubieran entendido que de estar en la asamblea puedes pasar a una alcaldía y de la alcaldía ya aspirar a las presidenciales, pero como dice la Jime, eso no, parece que no es el camino, ¿no? Yo creo que hay diferentes maneras de habilitarse o de llegar a ser un candidato. Por ejemplo, si tú ves la experiencia mexicana, ves a la Claudia Sheinbaum, que primero era dirigente estudiantil, luego era dirigente del partido, luego era delegada, es decir, subalcaldesa dentro de la Ciudad de México, luego alcalde de la Ciudad de México, y una vez que ha pasado un sexenio como alcaldesa de la Ciudad de México y que se ha hecho conocida, ¡pum!, saltó a la nacional. O sea, en ese caso la vía, más que la alcaldía, es la Ciudad de México, que es 22 millones de habitantes, es gobernar un país, es gobernar 2 Bolivias, ¿no? Pero en México había también candidatos que salían, sobre todo en el PRI, de los ministerios. Normalmente, digamos, un presidente muy conocido, Carlos Salinas de Gortari, ministro de Programación y Presupuesto. Ernesto Zedillo Ponce de León, ministro de Hacienda. Era la época en que eran ministros economistas o, según la coyuntura, ministros políticos que venían de la Secretaría de Gobernación. Y en Bolivia creo que la carrera siempre se ha dado, a algunos llega por la ventana también, ¿no? Pero en Bolivia la carrera te muestra que muchos ministros de planificación económica, Goni, Samuel, el mismo Lupo, Tuto, se han formado políticamente en el Poder Ejecutivo como autoridades o ministros del área económica. Hay que volver a revitalizar y revalorizar la función pública, ¿no? Porque eso es algo que, no sé, a ver, Jimé, quisiera ser ministra de Comunicación. Tú quisieras ser, o sea, te quisieras meter hoy en día una función pública que después ha sido judicializada, perseguida, desvalorizada. Es grave y es serio porque tú ves el Poder Judicial, por ejemplo, que debe ser uno de los ejemplos. La Jimé ministra. ¿No? Es el brazo operativo del ¿quién quiere el Poder Judicial, ¿no? Terrible. O sea, digamos, gente con una carrera respetabilísima en el ámbito judicial, juristas, etcétera, se hacen a un lado si les toca ir a una elección, digamos, que es el mecanismo que hemos utilizado en Bolivia para elegir a los jueces. Estaba viendo ayer que ha ocurrido que en México han hecho esto como una gran reforma,
Y resulta que se les ha metido desde defensores de narcotraficantes, mira, pues pederastas, que nos pregunten. ¿no? O sea, el filtro ha sido tan malo que están habilitados para ser jueces tipos que debían estar presos. Claro, era que nos pregunten. ¿Sabes qué? Algo también que me gustaría que se revalorice es la trayectoria política. Tú ves en los partidos políticos, yo no veo una casa de campaña, por ejemplo, de Comunidad Ciudadana, donde un joven quiera ir y diga, yo quiero hacer carrera política, quiero preparación política, claro, quiero hacer algo. Yo no veo una casa de campaña de Creemos, aunque son los partidos que están ahorita en el Congreso, que vayan y digan, yo quiero hacer mi carrera, como quiero hemos hecho nosotros en la universidad. Exactamente. No, coincido, porque tú tenías... ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Se va alguien y ¿a quién dejas? O sea, nuestros políticos no quieren jubilarse, ellos quieren ser los caudillos, quieren ser la cabeza, quieren ser la cara y no permiten nuevos liderazgos. Y estas son las consecuencias que estamos viendo ahora. Ya lo ha pedido la gente, quieren nuevos liderazgos. Entonces el desafío está para los partidos políticos también, volver a formar jóvenes que tienen toda la intención de hacer política, que no la vean la política como una cosa sucia, corrupta, una mala palabra, porque es algo muy sano lo que construir ideología, ¿no? Claro, es lo que te decía yo antes, o sea, ¿cómo puedes pensar que va a haber renovación y que se van a forjar nuevos liderazgos si no hay partidos? Claro. O si hay gente que solo es candidata, pero no es una política no son políticos de tiempo completo, sino son políticos de periodos electorales, que llegan 4 o 5 meses antes y vuelven a habilitarse como candidatos, pero no crean partido, no crean organización política, no crean un proyecto. Pasa la elección, desaparecen. No, y los primeros senadores ven muchos salvadas. No yo sé creo cuántas. Que la última, son gente que pone plata. La última posibilidad que yo creo que fue muy interesante fue Comunidad Ciudadana. Tan fue interesante que hoy tienes dentro de los dos grupos políticos que hoy están disputando la elección, mucha gente ahí, ¿no? Diputados, diputadas, senadores, senadoras, en fin, gente muy valiosa que está participando, pero que a mí lo que me parece increíble es que eso no haya tenido continuidad. Yo creo que tengo mucho respeto por Carlos Mesa, pero me parece que ha sido un error que haya cerrado la puerta del partido, señores. Si yo no estoy, me voy. Sí, no, claro. ¿No? Porque tal vez lo que correspondía en su momento era que diga, la sucesión, a ver, fulanita o sultanito, tú vas a ser candidato y vas a entrar a esta elección dentro del bloque de unidad y a ver cómo te va. Bueno, totalmente. Podemos hacer un tercer episodio ya. Pero bueno, a medida que vayan... ¿Cuándo hay nuevas encuestas? Pasando los días. Sí. Ya, creo que hay un par por delante, si no me equivoco, Red 1. Sí, Red 1 con cadena A. Pero ¿cuándo va a haber cuando ya tengamos todo la papeleta armada? No ve que aquí después del 3 de julio. Después del 3 de julio. Puede haber ya entonces. Claro. Sí, aunque este episodio está después del 3 de julio. Pero, nos vemos el 3 de julio. Pero siempre escuchar a Hernán es actualizarse, recibir muchísima información. Es un periodista destacado, investigador, escritor, y la verdad que apreciamos mucho cuando vienes. Por eso es que estamos pendientes de cuando estás por acá. No, yo me siento muy feliz porque uno tiene que estar cómodo para poder conversar, y este es un lugar donde uno se siente muy cómodo, muy tranquilo y puede explayarse sobre los temas que le interesan. Y a mí me apasiona esto y comparto esta pasión con ustedes, que es lo lindo, ¿no? Súper, gracias Hernán, gracias Jimé. Gracias Hernán, Jimé Beotegui, Hernán Terrazas, y gracias a todas y todos por seguirnos. Estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y tenemos también nuestros Reels, así que síganos. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.